Bienvenidos queridos suscriptores a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que los dejará sin aliento, un relato de auge y caída de sueños rotos y de una realidad implacable. Prepárense para adentrarse en el turbulento mundo de Inés Gómez Montt, la ex conductora de televisión que pasó de la fama y el glamour a enfrentar acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Una historia llena de lágrimas, secretos oscuros y un desplome que nadie vio venir. Inés Gómez Montt Arenas, nacida en la Ciudad de México en 1983, parecía tenerlo todo desde el principio. Proveniente de una familia acomodada y con conexiones en el mundo del espectáculo, su camino hacia la fama parecía predestinado. Su debut en la televisión fue a temprana edad, participando en programas infantiles y juveniles que la catapultaron a la fama entre el público más joven. Su carisma, su belleza y su facilidad de palabra la convirtieron en una de las caras más frescas y prometedoras de la televisión mexicana. Los años siguientes fueron una constante ascensión en su carrera. Inés Gómez Montt se convirtió en una figura recurrente en programas de espectáculos noticieros de farándula y eventos de alfombra roja. Su estilo desenfadado y su capacidad para conectar con la audiencia la hicieron muy popular entre el público. Además, su vida personal, marcada por romances con figuras prominentes del mundo del espectáculo y del deporte, la mantuvo constantemente en el ojo del huracán mediático. Pero fue su llegada a Televisa, la cadena de televisión más grande de México, lo que realmente la consagró como una estrella. En Televisa, Inés Gómez Montt tuvo la oportunidad de conducir programas de gran audiencia, entrevistar a personalidades de talla internacional y participar en eventos de gran envergadura. Su popularidad se disparó y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, glamour y fortuna. Se codeaba con políticos, empresarios y celebridades, disfrutando de una vida de lujos y privilegios. En el pináculo de su carrera, Inés Gómez Montt parecía tener el mundo a sus pies. Era una de las conductoras más queridas y respetadas de México. Su imagen se vendía en revistas y anuncios publicitarios, y su cuenta bancaria no dejaba de crecer. Parecía que nada podía detener su meteórico ascenso. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. En 2021, la vida de Inés Gómez Montt dio un giro inesperado y dramático. La Fiscalía General de la República, FGR de México, emitió una orden de aprehensión en su contra y contra su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusándolos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada. Las acusaciones eran graves. Se les imputaba el desvío de casi 3,000 millones de pesos, aproximadamente 150 millones de dólares a través de empresas fantasma y contratos ilícitos con dependencias gubernamentales. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y a la opinión pública. Nadie podía creer que Inés Gómez Montt, la conductora carismática y exitosa, estuviera involucrada en un escándalo de corrupción de tal magnitud. Las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y especulaciones. Algunos la defendían argumentando que se trataba de una persecución política o de un error judicial. Otros la condenaban considerándola culpable de los delitos que se le imputaban. Inés Gómez Montt y su esposo se dieron a la fuga evadiendo la justicia mexicana durante varios meses. Se especuló con que se encontraban en Estados Unidos, en Europa o incluso en algún país de Medio Oriente. La FGR emitió una ficha roja de Interpol para lograr su captura internacional. La imagen de Inés Gómez Montt, que antes era sinónimo de glamour y éxito, ahora aparecía en los noticieros y en las páginas de los periódicos asociada a la delincuencia y la corrupción. Después de varios meses de intensa búsqueda, Inés Gómez Montt y su esposo fueron localizados y detenidos en Estados Unidos. Se inició un proceso de extradición para que fueran juzgados en México por los delitos que se les imputaban. El caso se convirtió en un tema de debate nacional, dividiendo a la opinión pública y generando una gran controversia. Durante el proceso legal, Inés Gómez Montt y su esposo negaron rotundamente las acusaciones en su contra. Argumentaron que eran inocentes y que se trataba de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos.
Sin embargo, las pruebas presentadas por la FGR eran contundentes, y las autoridades judiciales mexicanas se mostraron firmes en su determinación de llevarlos ante la justicia. Finalmente, después de un largo y tortuoso proceso legal, Inés Gómez Montt y su esposo llegaron a un acuerdo con la FGR. Aceptaron su culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada a cambio de una reducción de su condena y de la entrega de parte de los bienes que habían obtenido de manera ilícita. El acuerdo fue criticado por algunos sectores de la sociedad que consideraban que la pena impuesta era demasiado leve en comparación con la gravedad de los delitos cometidos. En la actualidad, Inés Gómez Montt se encuentra cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad en México. Su vida ha dado un giro de 180 grados. Ha pasado de ser una estrella de la televisión a ser una reclusa de disfrutar de una vida de lujos y privilegios, a vivir en una celda fría y austera. Su nombre, que antes era sinónimo de éxito y glamour, ahora está asociado a la vergüenza y la deshonra. La historia de Inés Gómez Montt es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, la corrupción y la falta de escrúpulos. Es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, y de que tarde o temprano la justicia siempre llega. Es una historia llena de lágrimas de secretos oscuros y de un desplome que nadie vio venir. Una historia que nos invita a reflexionar sobre los valores que rigen nuestra sociedad y sobre las consecuencias de nuestros actos. Pero la historia de Inés Gómez Montt es mucho más que un simple relato de auge y caída. Es una ventana a un mundo oscuro y complejo. Un mundo en el que la corrupción, el poder y el dinero se entrelazan para crear una red de intereses ocultos que es difícil de desentrañar. Es un mundo en el que las apariencias engañan y en el que nada es lo que parece. Para comprender la magnitud del caso Inés Gómez Montt, es necesario analizar el contexto en el que se produjo. México es un país marcado por la corrupción, la impunidad y la desigualdad social. La corrupción está presente en todos los niveles de la sociedad, desde los funcionarios públicos de más alto rango hasta los ciudadanos comunes y corrientes. La impunidad es la regla general. Los delitos rara vez se investigan y los culpables rara vez son castigados. En este contexto, la historia de Inés Gómez Montt no es una excepción, sino más bien un ejemplo de cómo funciona el sistema. La corrupción y la impunidad permiten que personas como Inés Gómez Montt, que tienen conexiones y poder, puedan enriquecerse de manera ilícita sin temor a ser castigadas. La historia de Inés Gómez Montt es un reflejo de la podredumbre que corroe las instituciones mexicanas y que impide que el país avance hacia un futuro más justo y equitativo. Además, la historia de Inés Gómez Montt pone de manifiesto la complicidad de los medios de comunicación en la corrupción. Durante años, los medios de comunicación mexicanos, en lugar de investigar y denunciar la corrupción, se dedicaron a glorificar a personajes como Inés Gómez Montt, a ensalzar su estilo de vida lujoso y a ignorar las posibles irregularidades en su patrimonio. Los medios de comunicación se convirtieron en cómplices de la corrupción, contribuyendo a crear una imagen distorsionada de la realidad y a ocultar la verdad a la opinión pública. La historia de Inés Gómez Montt también nos invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad en la lucha contra la corrupción. La corrupción no es solo un problema de los políticos y los empresarios, sino también un problema de todos los ciudadanos. Todos tenemos la responsabilidad de denunciar la corrupción, de exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobernantes y de promover una cultura de la legalidad y la honestidad. La historia de Inés Gómez Montt es una lección que no debemos olvidar. Es una lección sobre los peligros de la ambición desmedida, la corrupción y la falta de escrúpulos. Es una lección sobre la importancia de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Es una lección sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, equitativa y honesta. Una sociedad en la que nadie esté por encima de la ley y en la que la justicia siempre prevalezca. La caída de Inés Gómez Montt no solo representa el fin de una carrera exitosa, sino también el desmoronamiento de una imagen cuidadosamente construida durante años. Su figura, antes admirada y envidiada, ahora es sinónimo de escándalo y decepción. Pero más allá de la historia personal,
Este caso destapa una vez más la cloaca de la corrupción que permea las altas esferas del poder y del espectáculo en México. El caso de Inés Gómez Montt es un espejo en el que se refleja una sociedad que ha normalizado la corrupción y la impunidad. Es un llamado de atención sobre la necesidad de transformar nuestras instituciones y de promover una cultura de la legalidad y la transparencia. Solo así podremos evitar que historias como esta se repitan y construir un futuro más justo para todos. En definitiva, la historia de Inés Gómez Montt es un drama humano con tintes de tragedia griega. Es la historia de una mujer que lo tuvo todo y que lo perdió todo por su ambición desmedida. Es una historia que nos conmueve, nos indigna y nos invita a la reflexión. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Para entender la complejidad de este caso, es crucial analizar la figura de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Empresario con fuertes conexiones políticas. Álvarez Puga es señalado como el cerebro financiero detrás de la trama de lavado de dinero. Su influencia y sus contactos facilitaron la creación de empresas fantasma y la obtención de contratos gubernamentales irregulares a través de los cuales se desviaron los recursos públicos. La relación entre Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga siempre estuvo rodeada de misterio. Aunque públicamente se mostraban como una pareja enamorada y exitosa, se rumoreaba que su matrimonio era una fachada para ocultar sus negocios ilícitos. La investigación reveló que Inés Gómez Montt era consciente de las actividades de su esposo y que participaba activamente en la trama de lavado de dinero. La caída de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga ha tenido un impacto significativo en el mundo del espectáculo y en la política mexicana. Ha puesto en evidencia la corrupción que existe en las altas esferas del poder y ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y de combatir la impunidad. El caso de Inés Gómez Montt es un ejemplo de cómo la ambición y la falta de escrúpulos pueden llevar a la ruina. Es una historia que nos enseña que el poder y el dinero no lo son todo, y que la honestidad y la integridad son valores fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa. Pero la historia de Inés Gómez Montt no es solo una historia de corrupción y de caída, es también una historia de esperanza. Es la historia de una sociedad que se está despertando y que está exigiendo justicia y transparencia. Es la historia de un país que está luchando por construir un futuro mejor para todos sus ciudadanos. Así que, queridos suscriptores, esta es la historia de Inés Gómez Montt. Una historia llena de lágrimas, secretos oscuros y un desplome que nadie vio venir. Una historia que nos invita a reflexionar sobre los valores que rigen nuestra sociedad y sobre las consecuencias de nuestros actos. La investigación sobre el caso Inés Gómez Montt continúa abierta y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos detalles sobre la trama de corrupción. Además, las autoridades mexicanas están investigando a otras personas que podrían estar involucradas en el caso, incluyendo a funcionarios públicos y empresarios. La caída de Inés Gómez Montt ha generado un efecto dominó en el mundo del espectáculo. Varias celebridades y figuras públicas han sido vinculadas con el caso y se encuentran bajo investigación. El escándalo ha puesto en evidencia la estrecha relación que existe entre el mundo del espectáculo y el mundo de la política en México. El caso de Inés Gómez Montt es un ejemplo de cómo la justicia puede tardar, pero al final siempre llega. Es una lección para todos aquellos que creen que pueden salirse con la suya y que pueden burlar la ley. La justicia, tarde o temprano, los alcanzará. La historia de Inés Gómez Montt es una historia que nos invita a la esperanza. Es la historia de una sociedad que está luchando por construir un futuro mejor para todos sus ciudadanos. Es la historia de un país que está decidido a acabar con la corrupción y la impunidad. Así que, queridos suscriptores, no perdamos la esperanza. Sigamos luchando por un México más justo, más honesto y más transparente. Sigamos exigiendo justicia y transparencia a nuestros gobernantes. Sigamos promoviendo una cultura de la legalidad y la honestidad. Solo así podremos construir un futuro mejor para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Y para finalizar, recordemos que la historia de Inés Gómez Montt no es una excepción,
sino más bien una muestra de la realidad que vive nuestro país. La corrupción es un problema endémico que afecta a todos los sectores de la sociedad. Para combatirla es necesario un esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos, de las instituciones y de los medios de comunicación. Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción. Es necesario crear leyes más estrictas y eficientes para combatir este flagelo. Es indispensable promover una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Y es crucial que los medios de comunicación cumplan su papel de informar a la ciudadanía de manera veraz y objetiva. Solo así podremos construir un México más justo, más honesto y más transparente. Un México en el que la corrupción no tenga cabida y en el que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Pero la historia de Inés Gómez Montt, aunque trágica y aleccionadora, no es la única que merece ser contada. En México existen miles de historias de corrupción, de impunidad y de abuso de poder que permanecen ocultas a la opinión pública. Es fundamental que los medios de comunicación y la sociedad civil se organicen para investigar y denunciar estos casos, para que los culpables sean llevados ante la justicia y para que se haga un cambio en la cultura política y social del país. La lucha contra la corrupción es una tarea ardua y difícil, pero no es imposible. Con el esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos, de las instituciones y de los medios de comunicación, podemos construir un México más justo, más honesto y más transparente. Un México en el que la ley se aplique por igual para todos y en el que la impunidad no tenga cabida. Para realmente desentrañar la maraña de corrupción que rodea el caso de Inés Gómez Montt, debemos ahondar en las conexiones políticas que facilitaron sus operaciones ilícitas. Se presume que figuras influyentes dentro del gobierno, tanto a nivel estatal como federal, le brindaron protección y acceso a contratos públicos amañados. Estas conexiones, aún en proceso de investigación, podrían revelar una red de complicidades mucho más extensa y profunda de lo que se ha revelado hasta ahora. Además, es fundamental analizar el papel de las empresas fantasma, utilizadas para desviar los recursos públicos. Estas entidades, creadas con el único propósito de lavar dinero, operaban con total impunidad gracias a la falta de control y supervisión por parte de las autoridades competentes. El rastreo de los flujos financieros a través de estas empresas es una tarea compleja que requiere de la colaboración de expertos en materia fiscal y financiera. La investigación sobre el caso Inés Gómez Montt ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión del gasto público. Es indispensable que las instituciones encargadas de auditar y fiscalizar los recursos públicos cuenten con los recursos y la autonomía necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente y eficaz. Asimismo, es fundamental promover una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. El caso de Inés Gómez Montt es un ejemplo de cómo la corrupción puede socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la clase política. Para recuperar esa confianza, es necesario que las autoridades actúen con firmeza y determinación para castigar a los culpables y para garantizar que este tipo de actos no queden impunes. La historia de Inés Gómez Montt es un llamado a la acción para todos los ciudadanos. Es hora de que nos involucremos activamente en la lucha contra la corrupción y de que exijamos a nuestros gobernantes que rindan cuentas de sus actos. Solo así podremos construir un México más justo, más honesto y más transparente. Para seguir desgranando esta compleja trama, es importante destacar el papel de los asesores fiscales y legales que participaron en la creación y operación de las empresas fantasma. Estos profesionales con conocimiento experto en materia financiera y legal diseñaron estrategias para evadir impuestos y para ocultar el origen de los recursos ilícitos. Su complicidad en el caso Inés Gómez Montt demuestra la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión de estas profesiones. Además, es crucial analizar el papel de los bancos y las instituciones financieras que permitieron la apertura y operación de cuentas bancarias a nombre de las empresas fantasma. Estas instituciones muchas veces no cumplen con las normas de prevención de lavado de dinero y no reportan las operaciones sospechosas a las autoridades competentes.
Es necesario fortalecer la regulación y supervisión del sector financiero para evitar que se convierta en un refugio para los recursos ilícitos. La investigación sobre el caso Inés Gómez Montt ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. Es indispensable que las autoridades mexicanas trabajen en coordinación con las autoridades de otros países para rastrear los flujos financieros ilícitos y para extraditar a los presuntos responsables de actos de corrupción que se encuentren en el extranjero. El caso de Inés Gómez Montt es un ejemplo de cómo la corrupción puede afectar el desarrollo económico y social de un país. Los recursos públicos que fueron desviados a través de la trama de corrupción podrían haber sido utilizados para mejorar la educación, la salud, la infraestructura y otros servicios públicos esenciales. Es fundamental que la sociedad en su conjunto se movilice para exigir justicia y para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. La historia de Inés Gómez Montt es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción es un proceso continuo, que requiere del compromiso y la participación de todos los ciudadanos. No basta con denunciar los actos de corrupción, es necesario también promover una cultura de la legalidad y la honestidad en todos los ámbitos de la vida. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el caso Inés Gómez Montt. Esperamos que este video haya sido de su utilidad y que les haya inspirado a involucrarse activamente en la lucha contra la corrupción. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.